Vale, rócale lo de Mega. Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tercera y Gol Colombia, su podcast de NFL. Hoy continuamos con esta seguidilla de videos que iniciamos la semana pasada, NFL para Dummies, hablando de la defensiva. Y hoy pues vamos a abordar esta parte del juego que no es tan espectacular, que no se lleva a los reflectores, que no sale en la recopilación de jugadas de cada semana, pero que es pues supremamente importante. Hoy vamos a hablar de estos tipos que le ponen en el pecho, el hombro, el casco y lo que sea para encargarse de detener a la ofensiva, ¿no? De estos que se encargan de perseguir al quarterback por todo el campo, de azotarlo contra el pasto, de que le dé miedo y pues tratar así de detener máquinas de anotar, que son la mayoría de equipos en esta época de la NFL. Rápidamente saludando a quienes me acompañan hoy. Gustavo, buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, Harold, muy buenas noches. Aquí contento de hablar de una de las partes del juego que más me apasiona. La defensiva. Jaime, ¿qué tal todo? ¿Qué más, Harold? Bien, gracias. Por aquí que vamos a hablar del lado donde tiran más pañuelos amarillos. Ok, sí. Felipe, ¿cómo va? Harold, buenas noches. Hoy me vine con la cortina de acero para hablar de defensivas. La tremenda cortina de acero. Julián, ¿cómo va todo? Muy bien, Harold, todo muy bien afortunadamente. Y si Felipe se trae a la cortina de acero, traigamos a la Legión del Boom. Se pusieron pesados con defensivas legendarias tan rápido. Gabriel, ¿qué tal todo? Buenas noches. Señores, ¿cómo están? Por el contrario, yo considero que las defensivas sí pueden llegar a ser muy vistosas. Ahorita vamos a ver por qué. Y Nicolás, buenas noches, ¿cómo va todo? Señores, buenas noches a todos. Bien, Melo, todo bien. Acá vamos a hablar de lo que nadie entiende, pero todo el mundo dice, esa gente sí se casca duro. Sí, hoy es el capítulo de los golpes, ¿no? Sí, prepárense para conmociones cerebrales, fracturas y tiestazos que te reacomodan todos los órganos internos del cuerpo. Es como la parte del juego donde juegan duro, o sea, que ahí sí es como a la estrategia, pero también con mucha fuerza física. Y creo que es de las partes más polémicas que tiene la NFL, porque es muy complicado medir a veces ese tipo de jugadas. Y hablando de polémicas, hay que acordarnos del caso que hubo con Sean Payton cuando estaba entrenando a los Saints, que ofrecía a sus jugadores bonos por lesionar rivales. Pero también hay defensivos que les va muy mal, como Hamlin de los Buffalo, que casi muere en un partido. O Ryan Shazier en Pittsburgh. Él murió. Sí, él murió y está vivo. Clínicamente, a los que escuchan está vivo. O si recuerdan hace poco, hace unos años, Ryan Shazier casi queda cuadrapléjico en una jugada con Cincinnati y el man volvió a caminar porque papito Dios lo quiere mucho. Y tenemos películas sobre el tema también. Buenísima, por cierto. La verdad oculta, ¿no? Concussion. ¿Quién dice que las defensivas son aburridas? No, pues eso lo vamos a debatir hoy, porque pues mucha gente sí piensa que un partido defensivo es aburrido. Yo no. A mí me encanta un partido defensivo, pero pues hoy vamos a hablar de esta parte que a veces no es tan vistosa. Antes de empezar, el titico caliente de hoy, vamos a hablar de las últimas noticias que se han dado en el mundo de la NFL. Empezamos por los Texans han decidido optar por el quinto año de CJ Stroud y de Anderson Jr. En sus contratos. ¿Qué quiere decir eso para los que no están como muy familiarizados? Que estos jugadores que fueron seleccionados por los Texans en el draft pues ya están a punto de acabar su contrato de rookie, y esos contratos dan una opción de usar un quinto año bajo el tope salarial, digamos entre comillas, de los rookies. Así que Stroud se lo aplican para este año, me imagino yo, que negociar un futuro contrato o pues salir de él. Todo nada para Stroud. Todo nada, sí. Y a Anderson considero yo que tal vez está entre los top 3 de los mejores linebackers de la liga. No es linebacker. Sí, él es un apresurador. Bueno, outside linebacker. Yo creo que estuvo bien que les hubieran extendido, sobre todo porque el año pasado Stroud generó muchas dudas. Stroud genera dudas desde después de su año de rookie. Después del tercer año, porque en el segundo, que ganó el ofensivo novato del año, tuvo el primer año bueno y de ahí para de contar. Solo el primer año. Y después en línea ofensiva. No, pues línea ofensiva mal ha tenido Burrow toda la carrera y nunca ha jugado tan mal como Stroud. No, solo se ha lesionado. Solo ha llegado una vez al Super Bowl, el resto no tiene Stroud ¿a dónde ha llegado, weón? Sin receptores, sí. Juega mal, o sea,
Burrow no gana, pero se ve jugando bien. Sí, Sí, claro. Stroud juega mal, toma malas decisiones. Pues es que si ponemos nada que ver. en la mesa la última postemporada de Stroud, los partidos contra Pittsburgh y contra New England son un desastre. Eran ganables. en postemporada le Con fue ese, muy mal. con ese avión de defensiva que tiene. La defensiva de los Texans es de campeonato. No necesita. Cuando excusan a Stroud en la línea es que no tiene línea ofensiva, pobrecito. Quarterbacks con línea ofensiva mal han habido toda la vida. Pero más que línea ofensiva, también se le lesionó fue tan débil que se le lesionó, ¿cierto? Que le rompió la No, rodilla. Nico Collins. Nico Collins. Nico No, Collins jugó poquito, pero sí, el que se lo rompió feo fue Tank Dell, pero el Fue Tank principal Dell. es Nico Collins. El armas tiene, lo que no ha tenido en línea ofensiva, eso es cierto, pero eso no justifica la cantidad de malas decisiones que toma por partido. Exacto, si digamos él protegiera el balón, sí lo cascan, lo revientan contra el pasto, no, pues, pero no lo regala, es que regala mucho. Es que la regala, exacto. Yo creo que el partido Se entrega muy fácil ese balón. de postemporada contra Patriots fue un tremendo de- no regaló No, regaló 3 balones. Ya Stroud me emocionó mucho su año de novato, lo escogí lo drafté en la primera ronda del Fantasy cuando no sabía draftear en Con razón tanto odio. el año pasado, el año posterior a su temporada de novato, y no, desastre. Con razón el odio. Por eso. Pero la cosa es que hay que tener en cuenta que el entrenador es de mente defensiva y funciona en la defensa. En el segundo año le quitaron a su coordinador ofensivo y cayó. ¿Para qué? Pero cayó. Pero con Vamos a más ver si este año. razón. Con O más sea, razón, yo sí, digo sí. que CJ Stroud debería demostrar el temple que tienen otros quarterbacks, llámese Burrow, el mismo Drake May, que sin línea toman decisiones menos arriesgadas, menos polémicas, cuidan más el balón. A Stroud se le pide prácticamente que llegue a la línea de gol de campo, que la defensa se encarga del resto. Consíganos los 3 puntos por posesión. ¿Sabe qué es lo que La no línea se tiene? encarga del resto, Sí, la defensa no, se encarga del resto. Pero No lo que lo no hace. tiene Texans, pero lo que tiene Texans es que siempre está jugando tercera y 18, tercera y 10, tercera y 20. No tiene un corredor o un juego terrestre que le ayude a avanzar esas pocas yardas en primera y segunda oportunidad. Pero así no necesita, es que a veces solo necesita jugar fútbol inteligente. Sí, no, es que no se le- nadie le pide que sea Burrow. 5 yardas, no tiene que tirar el bombazo todo el tiempo. Sí, no. Y además es que hay pases, hay pases que no se explican. O O sea, hay Sí. jugadas de él que no se explican, o sea, que uno no dice qué carajos hizo. Lo que yo siento es, primero, que jugó muy mal porque como lo mantienen apresurando, le da miedo el contacto. Pues psicológicamente tiene que lanzar rápido y no es paciente. No, miedo Y que según le la da Burrow noticia- que había lesionado a Stroud, Sí. no. No, pero según la noticia me parece bien que le hayan dado como la excepción del quinto año. Veamos cómo se ve este año. Puede que le vaya muy bien y el otro año vaya a cobrar como uno de los mejores quarterbacks. Pero si le va muy mal, puede que de pronto lo intercambien o le den un contrato no tan millonario. Futuro quarterback suplente de la liga. Segundo tintico, los árbitros y la NFL, nada que se ponen de acuerdo. Esta semana salió que la liga ya está preparando un plan de emergencia por si no se llega a ningún acuerdo con los árbitros. Recordemos que la huelga, digamos, de arbitraje está por pues las condiciones del contrato actual, que es bastante malo para los árbitros, diríamos, porque pues no los contratan tiempo completo ni los profesionalizan. Entonces, pues los árbitros están peleando por eso, es un problema de plata, básicamente, y pues la liga ya está buscando plan B, que pues es traer árbitros suplentes, amateurs del colegial. Esto ya pasó en el 2012 y esa temporada fue bastante difícil en cuanto a gestión arbitral, y pues parece que esto es lo que se viene. El contrato vence el 30 de mayo, entonces tienen más o menos un mes y algo para ver si pueden llegar a algún acuerdo, si no pues tendríamos una temporada con árbitros amateurs. Eso es fácil, que lleven a Imer Machado, que eso les arregla esa vuelta. Nada, tienen huevos. Y se les Sí, vuelve no. de arepa Sí, y no, les páguenles. botan las tapas. Por ahí derecho. Sí, tacaños que les paguen. Es que- por los árbitros. No, Como si no hubiera plata también. Que tienen huevos. Los árbitros Son muy que vayan a avaros, poner- son muy avaros. No, y los árbitros que vayan a poner sí o sí siempre los van a criticar. Si estos que son buenos en la NFL, que aciertan casi un 94% de las decisiones que toman, cuando se estén equivocando más, le van a tirar duro a todo. Es que yo digo que eso viene también. Si les van a pagar más, entonces hagan mejor las cosas. Es que, Pues es que es lo Yo que creo que hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, Si usted los formaliza, estos- les puede exigir más sí, también. Además, Sí. porque si usted los tiene bajo nómina, pues usted también los puede seguir formando. Claro.
Yo creo que lo que se le pide sobre todo a los árbitros con respecto a los errores que cometen es que unifiquen criterios, que la vara sea igual siempre y para todos los equipos y sin importar si el tuyo tiene una de las figuras más importantes de la liga. Si hicieran eso, yo creo que se bajaría un poquito las críticas a pesar de que haya errores, pues al final son seres humanos. Yo creo Sí, pero que igual Completo los puedes reunir, los puedes Yo creo que la liga... que Exacto. tienen que ganarse es la vida y ay no, este fin de semana me tengo que ir porque me toca hacer otras cosas para vivir. O sea, yo creo que si tú los tienes bajo nómina, se pueden reunir, todos pueden hablar, puedes hacer reuniones, Sí. puedes hacer todo de todos. Ah, mire, sí, claro, es que tenemos que estar pendientes de eso. Ah, sí, es que esto lo debatimos. No, esto sí, esto no. Listo, hacemos un consenso. Pero si no, olvídese. Igual siempre van a haber errores humanos por parte pues, de los árbitros, entonces no, pues, también hay que tener eso en cuenta. Lo importante es lo que dice Gabriel, hay que estandarizar todo, que si en el tus push están saltando siempre primero, sancionarlos de una. Si el tackle derecho de los Kansas City que ya no está, se movía o estaba en formación ilegal, también, o sea, no esperar a que el público o que la gente lo critique, sino como que vayan siendo más rígidos también con eso. Yo creo Los que a la liga errores tristemente siempre le da van- igual y no le Sí, importa pero- mucho lo que pase con los árbitros porque sean amateur o no sean amateur no les van a significar pérdida de ingresos, no por ahora al menos. Claro, Entonces, pero- creo que Se a todos quejan los de que dueños Kansas de la City liga- compran Sí, pero- los árbitros. Todas esas quejas es puro rumor de red social, eso no le quita ingresos, la gente va a seguir yendo a los partidos y consumiendo la liga como locos, es más ruido y más ruido en redes sociales significa que el algoritmo les da más relevancia. Y que yo Claro. creo que tristemente a la liga le da exactamente igual y a menos de que hayan pérdidas económicas no va a cambiar la situación. Eso, Pero mire que los la liga dueños sí se puede pongan- perder su atractivo, como le pasa al fútbol, soccer en este caso, que una federación como la FIFA ha tratado de organizar mucho y de tratar de mantener como una serie de entrenamientos, de guías, de estandarización para que no pasen cosas como lo que decía Gabriel, de que no haya unificación de criterios y existan menos errores. Entonces al final esto sí debería importarles porque pues finalmente es el espectáculo lo que están afectando. ¿Saben dónde les puede pegar? Que digamos la gente pierda credibilidad en que yo para qué voy a apostar si esto puede salir cualquier cosa. Ya a mí no me da seguridad apostar, prefiero apostar en otras cosas. Entonces los casinos van a decir, ahí. El lobby que ellos manejan pueden decir, venga, pues esta gente porque nos está afectando también el negocio. Sí, Eso esa es es la verdad. vaina. Cuando entre Sí. la plata de por medio, ahí se ponen las pilas. De Sí. resto, a ¿Cuán- la liga le vale huevo. Porque el espectáculo se va a ver y se va a vender, como la FIFA. La FIFA ya es un espectáculo de mierda, pero se sigue vendiendo. Entonces, yo creo que cuando se afecte, digamos, ese que es un componente importante, que las apuestas mueven mucho. Ustedes ven una transmisión como la mitad o como hasta en No, el eso ya fútbol es- de ahora, ya hasta acá de Colombia, que uno ve las comerciales, la mitad son casas de apuestas. Pues obviamente ahí va a influir. Porque algo que sí se ha notado mucho en la NFL es que siempre han querido que el juego sea rápido, que no siempre se mantenga pausado por cualquier falla o falta de alguno de los equipos. Más bien lo que intentan es hacer sistemas de compensación. Ah, si se la perdoné un tackle mal de Kansas City, se la perdona a los Lions en un tacleo de un defensivo. Pues intentan como hacer compensaciones y evitando que no se vuelva como el béisbol que se vuelve eterno. Bueno, eso es una discusión larga y pues por ahora no hay Sin acuerdo. árbitros. Sí. 100%. Que al sindicato. Bueno, otro tintico que por ahí salió surge una idea de los dueños de los equipos de la NFL que tuvieron su junta anual hace como una semana, una propuesta para que la temporada pase a 18 juegos, actualmente son 17, lo que implicaría pues un partido más de visitante o de local en cada temporada, porque actualmente es asimétrico, una temporada tienes un partido más de visitante, en la siguiente tienes un partido más de local, aquí pues se emparejaría 9 y 9. Bajo la condición de quitar un partido de pretemporada, actualmente son 3 partidos de pretemporada, pasarían a 2. También que todos los equipos tuvieran 2 semanas de descanso durante la temporada, actualmente solo una, y que todos los equipos tuviesen un partido internacional en la temporada.
actualmente no todos los equipos tienen partido internacional. Esta propuesta surge o ha sido como liderada por el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y por el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. ¿Qué piensan de eso? Ya como lo decíamos, temas de sindicato. Los jugadores siempre se han opuesto al juego 18. Siempre. De hecho, cuando fue todo un problema activar el juego 17. Sí, sobra decir que eran 16 hasta hace poco, no Sí. han pasado muchas temporadas que eran... Eso fue por la pandemia. 17, pero empezaron a poner como condiciones frente al uso de equipamiento en los entrenamientos, en los training camps. Porque ya los jugadores son un poquito más conscientes de su salud. Entonces saben que ya la parte de conmociones, la parte de golpes, obviamente una semana más es una semana más de golpes, quitarte una parte de pretemporada, si se llevan un partido de pretemporada, son juegos donde juegan casi 80 jugadores por equipo. Hay una rotación, no es tan intensivo, es como para ir encontrando ritmo, mirar qué jugadores tienen que pelearse los puestos, porque los titulares pues no van a tener problema, pero los que sí están buscando una oportunidad ahí como que buscan encontrarse como esa posición dentro del roster, dentro del equipo, pero para mí me parece que eso va a hacer también que alargue los temas de que ya el febrero no coincida ya con simplemente pasarlo a 17, corrió una semana el Super Bowl, eso implica más corrimiento, porque pues obviamente no van a jugar en verano. Eso a mí yo la verdad yo creo que 17 es justo y volverlo internacional chévere porque pues nos podría llegar, pero pues no, como que también los jugadores, yo creo que los jugadores van a poner mucho problema. 17 está bien, pero 18 empieza a extender mucho la vaina y no me gustaría que le pasara a la NFL. Obviamente un partido no es lo mismo que 10 más, pero lo que le está pasando a la NBA en estos momentos es que tiene una temporada regular de 82 partidos que se está haciendo absurdamente extensa. En estos momentos esta es la última semana, desde la semana anterior todo está decidido. Los equipos que tanquearon ya tanquearon y los que están en playoffs ya están en playoffs y el resto están jugando por nada. O sea, están literalmente jugando por cumplir con calendario. Y ahí entró el tema de los derechos de transmisión y toda la plata que se empacan pues los directivos y los dueños, pero le va quitando espectáculo a la vaina y no me gustaría que terminara pasando esto en la NFL. Pero aquí hay dos panoramas. Uno es el de los dueños o el de toda la NFL que ven todo esto como un negocio. Entonces, obviamente, ellos cuando ven la competitividad y un partido en el que van a jugar en serio, van a vender. Es una semana más de boletos para la gente, es un partido de transmisión para cualquiera de los canales Netflix, HBO, lo que necesiten las nuevas plataformas y también es un riesgo para los jugadores, un riesgo y un beneficio. El riesgo es que obviamente exponen su físico a un mal golpe o a más lesiones, a llegar a los estadios jodidos. Y el beneficio también es que pueden romper récords que antes no se podían romper por el tema de tiempos. Los récords siempre se pueden romper porque le van a dar una semana de más. Lo bueno pero también le quita peso porque que el récord que rompió Myles Garrett, mucha gente dice es como pues lo rompió una temporada larga con un juego extra, entonces ¿qué tanto significa? Pero lo rompió. Exacto. A mí me parece que los jugadores también ven o el peligro de que si ya se dejaron meter 17, se dejan meter 18, entonces ¿por qué no se van a dar meter 20 después? Las televisoras felices, los dueños felices, ahí los que sufren son los jugadores. Yo creo que pero no es agregar un partido. Yo les tengo un dato para la perspectiva de este tintico. Cuando en el 2021 pasaron de 16 a 17 juegos, aproximadamente el porcentaje de ingreso que recibieron los jugadores en todas las posiciones aumentó de un 47 a un 48.5% de los ingresos dados por televisión, patrocinio y taquillas. Es decir que en general los jugadores por ese juego más recibieron 1.5% más de dinero. Ya recibieron más plata también ellos. Sí, claro, pero ese 1.5 implica unos cuantos millones. Sí. Okay. Claro, del canal que compre esa semana. Esa es otra perspectiva, porque van a decir, claro, me arriesgo más, pero me van a pagar más. Lo que pasa es que esa perspectiva hay que mirarla a largo plazo, porque si los jugadores empiezan a lesionar más y a desgastar más, eso acorta más sus carreras. Sí. Entonces eso ahí vale la pena mirarlo a largo plazo. Porque los contratos a partir del 2021 subieron y tuvieron un incremento general por posición. Ahí la vaina es que también Jaime dice que es un partido que ya existe, pero el partido que ya existe es de pretemporada, es muy distinto un partido de pretemporada a temporada regular. La intensidad, la nómina,
las oportunidades para los jugadores, digamos, secundarios, como mencionaron ahorita. O sea, no es un partido que se añade realmente, no es un partido que ya está. No, pero no A mí, sientes yo creo que los lo jugadores hablan- a la larga no van a, no, O sea, no lo ven yo- con buenos yo ojos. entiendo Pero que lo importante es que no se jueguen añade una el tiempo. semana más Sí, de no es una septiembre, semana o sea, más de no juego. es una semana no, más sí. de algo. De hecho, la temporada empezaría una semana antes. Exacto. Pues no hay que mover Super Bowl, no hay que mover... A los jugadores, Vacaciones, hombre. los jugadores. Pero no nos digamos mentiras, nosotros felices por tener. El espectro, Sí. pero pero No. sí, tal vez las primeras temporadas, yo creo que a la larga no. Oye, cuando en la NBA dijeron vamos a jugar 82 partidos, todo el mundo dijo la primera temporada, pues qué chimba, tengo 10 partidos más. Hoy en día Tengo nadie 10 quiere ver partidos el más. partido 82, ningún espectador quiere ver el partido 82. Ah, pero es Yo acabo distinto de verme porque... unos partidos de Libertadores en vez de ver NBA porque ya no hay nada que ver. Sí, pero es que es distinto cuando tienes 82 partidos, o sea, 82 Obviamente no es la misma oportunidades de dimensión. ver a tu equipo a tenerlo solo 18. Pero Obviamente bueno, no es la eso- misma dimensión, pero lo que yo digo es que meterles el 18 no vaya a ser después el meterles 20. Pues primero que lo Como acepten. el mundial. Yo lo estoy viendo como el mundial. Ahorita el mundial es un evento que todo el mundo quiere ver, todo el mundo ve, el evento deportivo más grande del mundo. Uno va y mira y, uy, bacano un mundial de 32, uno debía todos los partidos. ¿Usted cree que yo me voy a ver todos los de ahorita con tu cuerpo? No. No. Ya me da mamera. Un Congo no sacó una vaina ahí. Nomás para el mundial se va a aumentar hasta las páginas del álbum, vamos a sufrir más partidos. Ay, El precio del álbum. Y usted Al mira, final se usted vuelve un mira- relleno, se vuelve un relleno también. usted mira los grupos que hay ahora en el mundial, hay grupos, No, no hay un grupo cero de la muerte atractivos. que antes siempre había. Usted sabe que el Cero mundial se va a atractivos. poner bueno después de octavos y que obviamente van a haber partidos buenos, pero usted antes en la fase de grupos tenía partidos muy buenos, ya no los tiene. Y Y se es lo lo que yo gustaba digo, todo. que son 18 ahora, usted se tiene que mamar otros Saints Panthers. Ah, ¿Quién se lo va a mamar? De pero dos yo equipos que prefiero el están Saints flanqueando. Panthers que ver a Kazajistán contra... Congo, Colombia. Eso, hombre, Congo, Colombia. Sí, claramente, pero o sea, pero usted me entiende. Sí, bueno, por ahora es propuesta, eso es lo que ha salido en la mesa. Dos tinticos rápidos para poca discusión. El gerente general de los 49ers, John Lynch, exjugador de fútbol americano, que me parece ha hecho muy buen trabajo con los 49ers, mandó a hacer un estudio a un científico. No han revelado qué científico para demostrar que no pasa nada con la central eléctrica que tienen detrás de su campo de entrenamiento. Según el estudio, Puro mito. pues los niveles de radiación están 400 puntos por debajo de lo peligroso o algo así, fue lo que entendí. Entonces que todos estuvieran tranquilos. Es que No, si quieres, yo le digo jodido. qué pasó. Yo le digo rápido qué como pasó. yo le explico una cosa. Ya vienen Sí. los conspiranoicos. Que el electromagnetismo se evade, eso genera pérdidas. Eso lo que uno trata de hacer es que no hayan esas pérdidas. Por eso tienen los núcleos ferromagnéticos para que el campo se mantenga ahí y no se pierda Exacto. energía. Eso es lo que uno busca. O sea, Sí. eso es que se emociona mucho. Eso es pura mierda. No, pero, Pero los 49ers pagaron un estudio para eso, entonces imagínate. No, No, sí. es que Sí. estamos en la época de los conspiranoicos y de Twitter, Tierra es entonces plana, se hermano. mamaron. Sí. No, es que No fuimos a la teoría- luna ni nada. La Si teoría el es que- Artemis es falso, Ajá. La teoría es que Lynch escuchó tercera y gol y como estuve escuchando que estábamos hablando de eso, si digo, lo no, escuchó a usted tenemos- diciendo que por eso claro, se lesionan. por supuesto, tuvo que ir a hacer el estudio y ahora sí me cayó la boca. O a Jaime diciendo que los Raiders eran muy buenos a organizar. Yo nunca dije que no me dije que hice una buena. No, Pero eso sí fue. Eso, Que estaban tomando muy buenas decisiones. no, la semana pasada eso fue injuria. Yo nunca dije que los Raiders fueran buenos. Solo dije que Quedó pueden grabado. gastar la plata en lo que les dé la gana. Si ellos pueden comprarse Usted un dijo que centro, estaban tomando muy buenas decisiones. están tomando muy No buenas está decisiones. grabado, ¿no? Qué Está hijo de grabado puta los decisión. capítulos para que lo Es vean. evidente que le Bueno, dieron una cosa. y el último tintico que por ahí Que no vi- fue sobrepagado. Vale, cuidado. Este sí me pareció algo interesante. El gobernador de Florida, del estado de Florida, en Estados Unidos, está pensando en demandar a la NFL por la regla Rooney. ¿De qué trata esta regla Rooney? Resulta que todos los equipos cuando van a cambiar de head coach están obligados a, dentro de su proceso de selección, a entrevistar a personas que pertenezcan a minorías dentro de los Estados Unidos.
¿sí? Ya sea para head coach o coordinadores, están en esa obligación. Pero, pues este gobernador dice que eso viola una ley de Florida contra la discriminación, no sé cuál ley, y dice que va a demandar a la liga por esto. En conclusión, ¿qué afectaría esto? Que los equipos de la Florida no estarían obligados a cumplir con esa regla para contratar nuevo head coach. Hablemos de los Miami Dolphins, los Tampa Bay Buccaneers y los Jacksonville Jaguars, que son los equipos de la Florida. Entonces, pues lo que está planteando ahí es, digamos que una situación asimétrica para todos los equipos de la liga, porque unos estarían obligados y otros no. Y eso fue lo que salió esta semana. Oiga, yo entiendo esa regla de dónde nace, digamos, el origen, pero si usted mira, la verdad, la gente que entrevistan para cumplir con esas reglas son puros pendejos que no van a contratar. Entonces, al final del día, Sí. yo entiendo de dónde nace, y es errores. muy válido, pero Sí. no la usan bien, no es una regla bien usada. No, y Pero tiene dos errores. hablando de eso también, o sea, es una política muy de maga y ustedes saben cómo es la Florida. Ah, obviamente. Y Trump está quitando nada de esto de igualitarios, nada, todo por meritocracia. Obviamente sí, pero si nos ponemos a mirar la meritocracia de la NFL, hay mucho nepotismo, está el hijo del no sé Sí, qué. mucho Sí. racismo también. Y hay un Uf. racismo, hue madre. En la NFL hay un racismo muy fuerte. Muy bravo, muy bravo. Históricamente. Ahí sí, yo digo, esa regla me parece que es bueno dejarla, por lo menos obligarlos. Yo también la dejaría, yo entiendo de dónde viene, por eso digo que entiendo de dónde viene, pero que al final del día afecte, Está mal realmente no implementada afecta porque tanto, los está mal equipos implementada. no solo quieren cumplir con la regla. Exacto. Realmente es muy raro el equipo que sí de manera consciente le brinda la oportunidad a un entrenador perteneciente a una minoría, y casos exitosos pocos. A mí se me ocurre Tomlin, el último, pero Tomlin lo contrataron antes de la regla. Sí. No, y Pittsburgh es una muy buena organización. Creo que nunca Sí. tiene- Igual para esta noticia hay dos errores. Primero, que esa demanda no se puede hacer porque no es como que esos equipos que están en Florida son diferentes a la NFL. Todo lo que sea para la NFL es para todos los equipos o para ninguno. O sea, eso sí no es como que, ay, solo ellos no pueden Es una organización. salir. Puro populismo es una republicano. Puro Pues, populismo pero- republicano. No podría. Tengan en cuenta que, pues, exacto, es populismo republicano, pero pues se puede pegar y puede subir hasta la Suprema Corte y en fin. Sí, eso puede O sea, afectar, sí. eso- Pero entonces afectaría a todos los equipos, no solo a los de la Florida. Pero igual ellos tienen sus leyes federales. Es que no es una ley. O sea, lo decimos ley, pero no es una ley. no, es la regla de NFL Rooney. Pero es Sí. una regla de una organización privada. Es que más, yo creo que ahí viene el error, y es que no debería existir, no debería existir una regla, porque los equipos deben de buscar, es como el mejor que están entrevistando, entrenador, coordinador, ellos son los que deben escoger el mejor independientemente de la raza, puede ser hasta una Sí, mujer. ojalá. Ojalá fuera Ojalá así, fuera sino así. que ahí entra lo que dice Gustavo. Que es más, que así fue como pasó el escándalo de Brian Flores hace 2-3 años, que después de que hizo el tanqueo obligatorio cuando estaba en Miami, cuando lo fueron a contratar en otro equipo o le hicieron las entrevistas, creo que fue en Denver, los dueños llegaron casi que borrachos antes de los que estaban actualmente. Sí, Llegaron borrachos, muy feo. o sea, dijeron como, te llamamos porque tenemos. Y después creo que fue Belichick que felicitó a Brian, no me acuerdo de Brian Flores, pero se confundió de nombre y era otro Brian, Brian Dable. Entonces como, hay felicitaciones, y él como, no, yo no sé, es que, Son un montón de viejos racistas. entonces fue como que... Sí. Bueno, eso fue el tintico caliente que salió bastante largo. Oiga, venga, hay uno último ahí, están que se llaman a los Bears de Chicago, ¿no? Están por tomar la decisión. Ah, Sí, eso sí sería un Ahí leímos. atropello horrible. Pues todavía no. Sigue en propuesta, ¿no? Sigue como en Pero pelea. está cerca, Intentaba está que se cerca. vaya. Sí, está Pues cerca. más que Históricamente sí, sería un golpe. Sí, pero hasta que no lo oficialicen, yo no me, Ah, sí, digamos un que no me chismecito por ahí ilusiono o que me les dejo. decepciono. Pero si no, no me imagino sin Sol del Field. Un saludo a mi cuñado que sufriría el por esa clima noticia. es... Y justo cuando muy consiguen equipo bueno, weón, después de sufrir tantas décadas. Por fin un buen entrenador. Muy buen En equipo, años. sí. Buen equipo, buena base. No, el bueno. equipo es bueno, es competitivo. Sí. y un Abandonados por tintico Dios los hinchas de también, Chicago, weón. Y en los Bills están pidiendo partido en horario estelar para estrenar su nuevo estadio. Sacando... Toca ver cómo sale ese calendario el primer partido local, es porque donde sea un partido contra los Pats, va en horario estelar. Sí, hay que. Sí, eso toca mirar. O un Kansas City, a ver cómo se pone esa vuelta. Yo creo que va a ser como el año pasado, que fue como contra un Baltimore en semana 2 o en semana 1, que va a ser muy llamativo. Sí, después del primero se lo tiran de... La primera semana lo tiran de visitante. O un equipo malo, porque ellos, digamos que donde más les importa jugar es a fin de año, donde tienen la ventaja del frío.
Ay, sí, un equipo malo, ¿para qué gane? Pues Para que depende, salgan todos la liga felices. no quiere que sea un partido aburrido. No, pero un 80-0 contra Santos, maravilloso. No, No jodas. no, nunca. A los locales dicen, sí, ese es mi Sí, equipo, pero vamos al los Super Bowl. ratings. Los ratings. Acuérdense que A los ese mismos del partido Búfalo. horario estelar es porque quieren que mucha gente lo vea. Bueno, empecemos entonces ahora sí en materia. Imagínense que estamos echándonos unas polas y llegan 10 manes en un bar a cogernos a tiestazos. ¿Ustedes a quién llamarían? ¿A qué defensivo histórico de la NFL llamarían como para que se pare ahí y no deje pasar a ninguno? Aaron J.J. Donald, Watt. defiéndanos. Lawrence Taylor. También me J.J. Watt. sería Ray Lewis. Páresele a Sí, sí. JJ Watt a ver si se cuela a algún lado. Listo. Para mí, yo tengo uno que sí los detiene a todos y los empuja. Y es Vita Vea de los Tampa Bay. El man es bueno. Este man es muy grande. Listo. El man siempre puede contra 2 o 3. Sí. Hágale. Bueno, actual Jalen Carter. De cualquier momento yo llamaría a Vince Wilfork. Grandote. A mí me gusta, digamos, Lawrence Taylor porque es intimidante, al desgraciado. Una cara de malo que ya te va a matar. Bueno, estas personas que hemos hablado en este momento han sido defensores históricos de la NFL, que básicamente hicieron su carrera y su fama del otro lado del ovoide, tratando de, pues justamente de evitar que los equipos avancen, que los equipos anoten. Y pues la defensiva, ¿sí? Digamos que la parte de este juego que se encarga de detener el balón, básicamente, es un arte, y es un arte de destruir, es un arte de entorpecer. El objetivo real de la defensiva es recuperar el balón a toda costa dentro de lo permitido, valga la aclaración, o en últimas forzar a que el otro equipo despeje, ¿sí? Que el otro equipo en su cuarta oportunidad no avance, sino patee el balón y despeje. Como lo vimos en episodios anteriores, el juego está formado o está diseñado para que cada equipo tenga 4 oportunidades para avanzar mínimo 10 yardas, lo que hablábamos de los downs, y pues la defensiva en esta dinámica lo que busca es que un equipo no tenga más de esos 4 downs, ¿sí? Tratar de pararlos, y si lo pueden hacer en un 3 y fuera, como lo hablamos la semana pasada, mejor, porque es un golpe psicológico para la ofensiva, ¿no? Los equipos defensivos pueden recuperar el balón a través de 2 maneras, ¿sí? Pueden quedarse con ese balón de 2 maneras, y es una intercepción, que es básicamente coger el balón en el aire cuando el quarterback contrario lanza el pase y pues interponerse entre el balón y el receptor, ahí lo intercepta, o generar un fumble. El fumble es hacer que el jugador ofensivo que tiene el balón en su control pierda justamente ese control por un tacleo, por un golpe directo al balón. El caso es que si esa situación se da, si el jugador pierde el control del balón, el balón queda vivo, se llama una bola suelta. Si la recupera el equipo defensivo, se conoce como un row. ¿Listo? Básicamente la defensiva es, a grandes rasgos, esto, es buscar que pues el otro equipo no avance y si puede quitarle el balón. Ahora bien, como fan, ¿qué duele más? ¿Que está defendiendo a mi equipo y le meten un bombazo de 50 yardas? ¿O que mi quarterback suelte el balón porque no veo venir a un defensivo que lo golpea? ¿Usted qué les duele más? Pase largo. No, a mí me duele más el balón suelto del quarterback que no está. El balón suelto duele más porque son puntos que uno ya hace, pues que tenía asegurados para el equipo. El bombazo no necesariamente se traduce en una anotación. Exacto. Pero es que en la NFL... No, y en el en bombazo la hay un NFL riesgo asumido. En la Pero NFL de depende- hoy en día, un pase de 50 yardas es Son muy mínimo 3 probable. puntos. es Con los muy probable pateadores los- son 3 puntos. Exacto, en la NFL de hoy en día. No. Pues sí, pero ¿Cuál es la necesidad, weón? ¿Cuál es la necesidad? bueno, esa dirían tú. Cuarta y 10 es jugada. No, y les pongo el caso con el bombazo del Super Bowl Eagles Chief. El bombazo de Jalen Hurts a Davonta Smith fue la daga que terminó de matar a los Chiefs. Fue el 34-0. El que Yo les ya pongo un ejemplo No. que no. El Los Super mató. Bowl el Super Bowl de los Seahawks contra los Patriotas. El balón que le hace, ¿cómo se llama? El que hizo la intercepción. Se me- ay, ¿cómo se llama? A él lo queman en esa jugada, le metieron un bombazo de 50 yardas y que el otro lo recogió de chiripa. Ahí se dijo, se perdió ese juego. Y miren que no. O sea, un bombazo de 50 no asegura anotación. Hombre, yo lo veo No. así, el bombazo, digamos que uno como fanático quiere que llegue al receptor, pero uno sabe que hay un riesgo implícito en soltar el balón tantas yardas cuando el quarterback lo paran o lo golpean sin ver
para mí es falta de, muchas veces es falta de atención y es un despiste y es algo por lo que precisamente le pagan para que no haga. A mí me duele más cuando al coreback le quitan el balón. La temporada pasada, cuando estaba jugando en postemporada Josh Allen, finalizando el segundo cuarto, por querer hacer una jugada de más, le quitan el balón pendejamente, el solo. Fue el error de él mismo, no fue ni de la línea ni de la defensiva, fue el mismo, y eso prácticamente los hizo perder la postemporada. Esa es la vaina, que hay capturas de captura, hay capturas donde usted dice la defensa tiene todo el mérito, hay otras que usted dice marica no era y no mirar un poquito para la izquierda, o sea, Pero, exacto, pero es que como ese es el lado ciego y normalmente el tackle izquierdo es el que siempre te cubre el lado ciego, el lado que no estás viendo por la posición, por eso es que le pagan más a ese tackle, o sea que también hay que tener en cuenta que no toda la culpa puede ser del coreback ahí. Es que todos los Pues, corebacks pero son igual- diferentes. pero igual Es cierto, más allá pero de me la frustra culpa, más. La de Josh Allen, ahí sí estoy de acuerdo, a esa sí duele, por pendejo. Esa duele. más allá de que si es culpa del quarterback, si es culpa de la línea, si es una virtud de la defensiva, es el resultado de la jugada que es un fumble. Y puede ser puntos para los otros y son puntos menos. también Pero mire que todo depende desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver. O sea, si estamos hablando de una defensiva, que es el tema de hoy, yo creo que el éxito de la defensiva es buscar siempre esa jugada, desestabilizar el coreback y ganarse esas yardas y hacerle perder el balón. otra cosa ahí es que cuando usted le quita el balón o genera el fumble en la zona de pase, pues usted está más cerquita de la zona de anotación. Entonces sí creo que como fan de un equipo que está defendiendo, pues obviamente yo celebraría más el fumble en zona de pase que uno de 50 yardas, así sea más espectacular, pero como fanático, digamos, de una ofensiva, sí me frustra más que pierda el balón ahí en zona de pase. Pues, yo creo que las dos son frustrantes, ya sea porque el quarterback tuvo el fumble o porque mi corner y mi safety no hicieron un culo, entonces... yo creo Pero que- hay una cosa, Harold, qué pena, y es, por ejemplo, si a mi equipo le meten un pase de 50 yardas o demás, más que frustración del equipo, también puedo sentir admiración por el coreback del otro equipo. Si estoy jugando contra Joe Burrow y Joe Burrow me hace un pase gigantesco contra Chase y él lo atrapa con una sola mano y es espectacular, yo digo, uff, qué jugadota, se lo merece toda la vida. Pero duele. Pero hay una jugada que a todos sí les va a molestar y es, digamos, un acarreo que nadie lo taclea o que le taclean mal, que Ese sí. taclean como con Que lo dejan correr, sí. que dejan correr. Como Eso con es babas. que pase el jugador, se pasa linebackers, corners y safety como si nada. Esa sí duele. Sí. Jacob Barkley corriendo en su primera temporada con los Eagles. Espere, una jugada que me hizo acordar a ustedes cómo la tomarían. Cuando los Lions están jugando contra los 49, los 49 tiran un pase largo y le pegan el casco del de los Lions, le rebota a Brandon Ayuk, creo que fue, y fue touchdown. Esa jugada que... ¿Cuál es la necesidad de mencionar a los Lions? No, me acordé de la jugada. Siento un odio contra los Lions en este escenario. Pero es ahí- Eso es Suerte. un pase Pues largo. si vamos a hablar Pero de frustración. suerte, la jugada más infame en la historia de la vivieron los Patriots en el año 2007 en el Super Contra los Bowl. Giants. Sí. Sí, contra Helmet los- catch. sí. El helmet catch. Eso es un Sí. bombazo, bueno, eran menos de 50 pero igual fue un bombazo, Y 30, 40 yardas. que no hay explicación posible de cómo este desgraciado recibe el balón con el casco, No, pero es que antes para de que mantener una siquiera jugada las- que era una tercera y larga. Y que casi lo capturan. Y Eso dos Que ahí es veces. cuando usted dice, pues, ¿qué le vamos a decir, weón? Dios nos odia. Es No, lo mismo ¿sabe que qué? la de los Lions que menciona Entonces, Jaime. a ¿Usted mí, qué dice? a mí Dios nos odia. en ese contexto, Le hicieron lo mismo. sí. Que el man la recibió, le cayó en las piernas y la cogió. Y yo dije, no, Dios nos odia, weón. Otra vez un helmet catch. Pero hay también jugadas a favor de los Patriots. Sí. En el 20, Ah, en el claro. famoso 28-3 la atrapada La de Elman. Y la de Edelman. Pero Esa es es que una fue hay una impresionante. diferencia muy grande con la de Elman, y es que la de Elman es mucha virtud del receptor porque él no da por perdida esa pelota. Esa Él no la- deja que esa toque, pero es que este otro maricón la cogió con el casco. Ni siquiera la vio. No se note el odio, señores. Sí. Pues es que por culpa de ese desgraciado, la temporada no terminó 19-0. Puro resentido de Lee Manning, weón. No, yo Vea, odio a ese hijo de yo, puta. es más, yo creo, es más, cuando yo empecé a ver la NFL, ese fue el primer Super Bowl que yo vi, y pero este es el primer regalito que yo tengo, que es el de los Giants, Yo también que fue el segundo anillo de Eli Manning, y fue El que, abuelo de No, el Brady. segundo fue en el 2011. No, ese fue el primero.
El de 2007 fue el primero, el segundo fue el de el 2011. primero, que él se escapa de la captura por un lado y después Era tira el rápido, bombazo sí. sin ver a nadie y lo coge, no sé si fue Víctor Cruz u otro. No, fue ¿Quién? un receptor X, que esa fue la única atrapada que La hizo única. en postemporada. Y 2 pases, un touchdown y O ganar. sea, hay gente que está llamada por Dios a hacer algo, weón. ¿Sí? Así sea por un ratico. Nació para eso, weón. Por ejemplo, Eli Manning nació para ganarle todos los Super Bowls A a Tom Tom Brady. A Tom Brady. Esa fue su única misión en la Sí, vida. sí, un quarterback que muy promedio era Dios contra los Pats. Sí, hijo de puta ese. Bueno, sigamos. Resulta que la defensiva, pues así como la semana pasada hablábamos de que en la ofensiva hay como 3 tipos de jugadores, la defensiva tiene también una clasificación de distintos tipos de jugadores, ¿vale? Entonces, pues los jugadores de defensiva se pueden diferenciar o clasificar en jugadores de línea, jugadores de perímetro y unos intermedios, ¿cierto? A los jugadores de línea, que se llama la línea defensiva, es la guerra de las trincheras, ¿no? Son estos, en promedio son los jugadores más grandes del equipo. El front seven. No, los 3 o 4 frontales. Desde el frente. Desde el frente. Del centro. Son monstruos porque son manes que en general superan el 1,90, 2 metros. Estos no son tan gorditos, son más musculosos y atléticos, porque su objetivo es empujar a los gorditos de la línea ofensiva. Su trabajo, empujarlos, colapsar ese muro, si pueden ser el primer y que genere el primer golpe o el tacleo al que tenga el balón en ese momento, o capturar al mariscal de campo. Cuando lo capturan se conoce como sack, ¿sí? O bajar el balón. O si pueden pues interrumpir la trayectoria del pase, también lo van a hacer porque pues son muy grandes, ¿no? Aquí el concepto es que si yo puedo ganar la batalla de trincheras con estos grandes, los demás jugadores de mi defensiva pueden dedicarse a lo que tienen que hacer. Entonces uno siempre va a ver en la NFL que los equipos buscan tener en sus frontales, ya sea 3 o 4 frontales, gente muy buena, gente que los obliguen a usar 2 jugadores de línea ofensiva para marcarlos porque pues son bastante fuertes. Entonces ahí es donde pues uno ve los movimientos que hacen algunos equipos para poder alcanzar a algunos de estos jugadores que llamamos pass rushers. No, pero esos son linebackers. Sí. También Los puede, linebackers. o los edge, Sí, sí, sí. Sí, Sí. defensive ends. que son los que van a generar allí como esa presión. Unos métricos o unas yardas más atrás aparecen un grupo de jugadores que yo los veo como los que hacen más o menos de todo un poco. Son los linebackers. Estos jugadores son en general los jugadores más inteligentes para leer lo que está haciendo la ofensiva. Son como lo que hace el mariscal de campo, el quarterback, en la ofensiva. El linebacker normalmente lo hace en la defensiva, es tratar de identificar qué va a pasar en la jugada, hacer ajustes en la defensiva para ir a golpear, ya sea a el que tenga el balón, el corredor, presionar a el quarterback o acompañar en ruta a normalmente un tight end o un receptor slot, ¿sí? Esos jugadores no son tan grandes como los de línea, son bastante musculosos también, bastante fornidos, pero un poco más ágiles. Personalmente siento que son la posición más divertida de la defensiva porque no están todo el tiempo en la trinchera ni todo el tiempo atrás y en promedio son los que más duro cascan a los otros jugadores. Harold, ahí me gustaría dar un aporte, ya Sí. que hablaste de las 2 posiciones, tanto de los defensivos de línea y los linebackers. Normalmente en la defensiva hacen formaciones en base a eso. A eso se le llama la caja. Imagínense cuando ustedes juegan en PlayStation, Xbox o cualquier partido de fútbol, soccer normal, uno siempre era como encarretado jugando con las formaciones 4-1-3, 4-2-1-2 con un delantero. Aquí la defensiva casi siempre, a eso se le llama el front seven, y es que pueden jugar 4 adelante o 3 adelante, y entre esos dos, en la línea de trinchera, solo hay 2 posiciones, el que digo, los que cuidan la carrera y los que van y presionan. Ahorita nos explicó bien lo que era el sack, y el sack son los defensive que capturan al quarterback. Solo se le dice sack cuando se captura al quarterback por detrás de la línea de scrimmage, exactamente. Y un dato curioso del sack es que se le atribuye el término a un defensivo estrella de los Rams, Deacon Jones. Él fue el que acuñó el término de sack. Y uno de los datos también bacanos es de los linebackers, normalmente son 3, el middle, o el Mike, en México le pusieron Mike, es el que está en la mitad.
Y él también, como el coreback, es el único que tiene audífono o Audífonos, sí. audífono en el casco Comunicador. para tener señales, y es el único que tiene un punto verde en el casco, y es el que puede cambiar las jugadas en defensiva. Pues decirle como a los safeties a cubrir, a los corners, y eso es como El tipo de es el cobertura líder. que va a haber en la jugada. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener un linebacker asesino? ¿O un Lawrence Taylor? ¿O un Ray Lewis? Por dar algunos nombres. ¿O un linebacker que sea muy bueno leyendo defensivas y cubriendo pases, cubriendo rutas? Yo me quedo con Ray Lewis. También. Me quedo con el mejor asesino. defensivo de la NFL para mí. Que a la larga el asesino es el que intimida, el que Ajá. va condicionando al coreback, el que lo pone a pensar 2 veces, a mirarse dónde está ese linebacker antes de soltar el pase. Y le puede limitar mucho la misma ofensiva, porque entonces ya el corredor no va a ser tan ofensivo, sino que va a tener que hacer una finta de bloqueo, o el tight end tiene que estar más pendiente del bloqueo y darle una manita al tackle, porque por ahí va a llegar el edge o el defensive end a atacar, a tratar de coger el coreback. Entonces ya es un receptor menos que limita, es un tiempo menos que te da para lanzar un buen pase, y pues tienes el corner, que si el corner es bueno te puede interceptar. Entonces yo creo que prefiero también el linebacker asesino. Igual te abre más huecos dentro de esa misma ofensiva, tener ese mismo tipo de jugador, porque pues como te tienen que cubrir tantos jugadores de la ofensiva a ese defensivo, pues los demás jugadores tienen más espacio para moverse. Sí, Hay yo que sí recordar que prefiero esto es un también esa juego- mente maestra o ese factor sorpresa que puede ser un linebacker que lea muy bien las defensas Sí. y que pueda interceptar muy bien. Digamos que hay que recordar que esto es un juego de matemáticas. ¿Cuántos están atacando? ¿Cuántos están defendiendo cada jugada? Es muy El estratégico, hecho- así no lo sí. parezca. Entonces, listo, tener el linebacker que intimida sí puede cambiar el estilo de juego y de ataque de mi rival, ¿no? O sea, hay una entrevista que le hacen a Tom Brady donde él explica que cuando jugaba contra Baltimore no podía lanzar pases por el medio del campo porque sabía que Ray Lewis iba a lesionar al receptor que recibiera ese pase, ¿sí? Harold, Entonces, pero hay eso una cosa. limita la ofensiva frente a qué jugar. Pero tener a este linebacker tipo Teddy Bruschi, que es el que más se me viene a la cabeza, que podía determinar, mire, en vez de ser una cobertura 2, vamos a hacer un cover 1, vamos a hacer una defensiva níquel, lo que sea, según lo que estaba viendo. Es tener un coach dentro de la cancha. Sí, es ese factor sorpresa también. Claro, que es algo parecido a lo que hacía en Pittsburgh un Troy Polamalu, Con otra que posición, el ¿no? man Porque era Polamalu en es otra safety. posición. Él era un safety, pero el man también se podía mover dentro de la línea defensiva Sí. fácilmente. Tienes que ser muy inteligente para leer. Pero- Y es eso que le daba acá ese estamos- potencial de Pero cobertura. es que acá estamos confundiendo los 3 tipos de linebacker que hay en una defensiva. Porque el que dicen que es el estratégico, siempre van a haber 3. Los tienen todos los equipos. Obviamente hay unos que resaltan más en sus posiciones. Es el Mike, Sam y Will. ¿Sí o qué? El Mike o el middle es el que ustedes dicen el estratégico, el que siempre lleva el punto verde y el que mira. El Sam, que es el fuerte, el que usted dice, el que da el tacleo, ese siempre se alinea con el tight end. Cuando el tight end se posiciona al lado derecho de la ofensiva, se dice ese es el lado fuerte de la ofensiva y ese es el que prácticamente se posiciona al frente. Y el otro linebacker, que es el Will o el weak side, ese normalmente no es tan fuerte, es más de velocidad. Ese sí es como el Para coger pueblo malo. Sí. Y ese es tan importante y debe tener tanta fuerza, ¿cómo se dice? Estamina, porque él tiene que correr de lado a lado y es el que apoya. Pues es relativo a la cobertura que estén haciendo, porque ahorita pues vamos a profundizar si es hombre a hombre o en zona, va a generar unos movimientos. Pero siempre el white, siempre digamos que es de los únicos que apoya a los safeties y a los corners. Bueno, y por último, ya que estamos hablando de corners y safeties, es el último grupo de jugadores que están en la defensiva, son como los tombos del aire, ¿sí? La policía de los pases. Estos fuerza manes tienen que correr todo el partido hacia Son atrás, como los drones contra los misiles. persiguiendo a las alas abiertas, a los wide receivers de el equipo que está atacando. Y hay O dos ser una posiciones línea de allí. respaldo al carrera. Sí. Hay dos posiciones, están los cornerbacks, ellos están básicamente como en su mundo aparte, se van detrás del wide receiver, lo marcan. Si ellos fallan normalmente el resultado es una anotación, pues deben tener un físico atlético, deben ser muy rápidos corriendo, ojalá teniendo buenas manos,
pero deben ser muy rápidos. Y están los otros que son los safeties. Los safeties son el seguro de vida, son el último jugador en pie del equipo, llamémoslo, si es una analogía del fútbol, es el defensa líbero. Sí, es el último que está ahí atrás. Normalmente son dos safeties, que no tienen una marca establecida específica o puntual, sino que están más para ayudar, para que ellos tomen la decisión hacia dónde van. Si van a cargar, si van a proteger en cobertura individual, si van a proteger la zona, si van a apoyar en una doble marca. Bueno, ellos deciden. ¿Por qué? Porque tienen cierta ventaja de posicionamiento al estar más atrás, ven todo el campo, ven cómo están todos parados. Estos son los tres, en general los tres tipos o posiciones que se juegan en la defensiva. Nuestro hermoso y gran cornerback colombiano Cristian González de los Pats está aquí en esta policía, en esta tomba del aire, marcando wide receivers en su posición de corner. Para mí los corner es de las posiciones más difíciles de jugar en la NFL, es porque ellos son los únicos que no tienen una ruta establecida. Ellos siempre reaccionan a la ruta del receptor, entonces dependen de su agilidad, de su lectura de movimiento del receptor y el quarterback. Y otra cosa, la forma en la que tienen que marcar es demasiado técnica para que no les marquen castigos. Yo creo que ese es uno de los temas más complicados que tienen los jugadores en esa posición, para que no les marquen interferencia en el pase. Es muy técnica la forma que tienen que marcar. Para los oyentes que nos están escuchando, después de las 5 yardas, ningún defensivo puede abrazar, taclear o a alguien que no tenga la pelota, ¿cierto? No puede hacerle falta. Entonces, si no les falta y le da posición de terreno a la ofensiva. Lo que pasa, digamos, es que jugando de corner, obviamente cuando se pierde la referencia, porque a veces uno está en traspié, que el jugador le hace el juego de correr para un lado, le hace la finta, la madre. A veces muchos corners con las manos se tocan jugadores para tener la referencia espacial de hacia dónde le está corriendo. No necesariamente lo empuja, sino que a veces se les jalan, hay los mañosos que jalan y jalan la mano. Es ilegal. O cuando ya se está buscando el balón, los dos están estudiando el balón, obviamente uno no puede perder la referencia del ofensivo. Entonces uno pone su mano. Pero pues no lo va tocando. Y además que el ofensivo es mañoso y sabe también utilizar a su favor. Además es una pelea desigual. Para mí es una Sí. pelea desigual porque normalmente el wide receiver pues generalmente es más alto. Sí. Que el corner en promedio pasa así, hay corners altos, pero en general los wide receiver, sobre todo los número uno. Un tight end es más contra. Sí, pero aquí hago la reflexión, es que para que también lo tengan en cuenta nuestros oyentes, cuando el balón sale de las manos del mariscal en un pase, ese balón es libre. El que lo coja primero se lo queda. Entonces, tanto el wide receiver como el corner, en este caso que estamos hablando, tienen derecho por ese balón. Por eso también los defensivos o las ofensivas intentan mucho pase largo, porque algo, no sé si se ha explicado, es que si hay una interferencia de pase para un receptor 40 o 50 yardas después, desde ahí empieza a jugar. No empiezan desde el terreno tan atrás, sino que los avanzan hasta donde fue la intercepción o la interferencia. Filo, porque tiene que tener un brazo muy bueno, Sí, claro. porque donde el corner la coja también perdió. Sí. No, por eso lo hacen son los arriesgados y pues los que tienen brazo. Es la posición que más sufre en la defensiva realmente y los que más Sí, les toca muy duro, me parece a mí. Muy difícil. Yo Y también es de las que considero. da más seguridad cuando es buena, ¿no? Sí. Sí. La tranquilidad de También son tener corner buenos, uf. También son los más, digamos, facheros de la defensiva, ¿no? Los más estrellas. Digamos, los edge son los más potentes, pero los corners también siempre andan con sus cadenitas, No, claro, siempre pagan hacen más. sus celebraciones. Y sí, al edge le pagan más, pero digamos que tiene más porte de estrella o de superestrella, de showman. Es que corner. ahí se nota que son la contraparte directa de los wide receivers. Sí, por eso lo se digo. la ofensiva. Están hechos como de la misma genética esas dos posiciones. Hay algo lindo de la defensiva. Es un atacante ¿cómo es? Es Sí. un atacante que no coge tan bien las balas. Son atacantes sin buenas manos, sí. Es lo Pero ¿sabes qué? Que lo lindo de la defensiva es que también es un trabajo en equipo. Un corner que sepa medir y que tenga pegado al receptor, le va a dar el tiempo para que el defensivo vaya y capture al quarterback.
Y si el defensive es muy bueno y apresura el coreback, obviamente le da ventaja al corner, porque obviamente entre más tiempo tenga el corner con el receptor 100 de 100 le va a ganar. Porque el receptor puede ganarle tiempo yéndose por otra ruta, yendo hacia atrás, yendo hacia adelante, yendo hacia cualquier lado. Pero entre más rápido apresuren al coreback, los corners nunca le van a dejar como esa ventana para que el coreback encuentre esa Y ventana. el corner tiene que mirar más para atrás también, ¿no? Y correr para atrás. Eso que dice Jaime es supremamente vital porque un pase bien lanzado es indefendible. Por más que usted sea el mejor corner del mundo, no es posible, porque uno defensivo y corner, uno es reactivo, lo que hablaban al principio, entonces siempre va a tener una ligera ventaja al ofensivo, siempre. Entonces un pase que va adelantado, que lo supera uno, olvídese, si ese pase está bien puesto no hay forma. Y la más cuando ventaja es un que receptor es muy ágil. Por ejemplo, Tyreek Hill en su prime, que era el velocista impresionante. Obviamente cuando ganaron el segundo anillo fue con puros pases largos y toda la defensiva era tirada hacia atrás. Ya después fue como que el apresuramiento era el único que podía contra Mahomes, solo que él se salía pues de las marcas. Ahorita el que cubra a Puka Nacua lo puede morder para que lo frene también. Señores, y ya que hemos tocado un poquito las posiciones y las funciones de cada uno de los jugadores que juegan en la defensa, hablemos un poquito también de las estrategias que hay en el juego defensivo. Mencionemos la primera, el blitz. El blitz es una jugada en la que uno o más jugadores que normalmente no presionan al quarterback, como ya lo mencionábamos, que son principalmente los linebackers o los defensive backs, avanzan en forma agresiva para tratar de capturarlo o apresurarlo antes de que lance el balón. Es esa jugada en la cual estos jugadores que están en la segunda línea defensiva tratan de buscar las grietas que deja la ofensiva del equipo contrario para tratar de capturar o apresurar al quarterback. Por supuesto, entonces en la captura se tienen las ventajas de que se hace perder yardas al equipo contrario. Cuando se apura el lanzamiento se provocan pases imprecisos y se fuerzan errores como las intercepciones o los fumbles que Harold ahorita nos estaba mencionando al inicio. ¿Cuáles son los riesgos del blitz? Que al mandar más jugadores a presionar al quarterback se liberan espacios digamos en la zona profunda de la ofensiva, y eso puede hacer que haya posibilidad de jugadas más grandes cuando los quarterbacks son lo suficientemente rápidos para tomar decisiones y lo suficientemente precisos para poner el balón más adelante. O si por ejemplo el juego es por tierra, hubo un engaño, estos jugadores encuentran huecos a partir de los cuales pueden ganar muchas yardas en los acarreos. Entonces esas son las ventajas y las desventajas que tiene el blitz. ¿Sabes qué, Gabriel? Ahí me gustaría aportar, y es que el blitz es una parte de estrategia, pero no es la más usada. Solo se utiliza en momentos muy específicos porque, como dices, es de mucho riesgo. Casi siempre se utiliza cuando están en la zona de gol, cuando saben que es como todo o nada y van a capturar al quarterback, o la jugada va a ser muy, muy, muy rápida. Dígale eso a Brian Flores, que manda blitz cada... Pues es que eso depende de la filosofía de la defensa. Es que miren, el blitz, la clave del blitz es primero maquillarlo. Sí, o que hacerle sea creer que viene sorpresivo. un blitz. Eso porque previene a los que van a bloquear. Bloqueas un corredor o tight end, ya estás haciendo. Así no hagas, uno puede hacer el amague y salir. Y devolverse. Es exacto. Lo segundo, si miramos numéricamente, simplemente cuando tú haces blitz también es porque confías muy bien en el 1 a 1. Porque si cuentan el número de defensivos y ofensivos son los mismos. El quarterback, al estar atrás, hay un jugador defensivo que está libre. Entonces sobra. ese puede salir. El problema es que si se hace un blitz mal o el 1 a 1 no funciona, alguien pierde su referencia, afecta al blitz, y ahí es donde un buen quarterback, si lo detecta... O sea, bueno, Stafford es uno que no le manda el blitz, pero ni por casualidad. Él sabe reaccionar muy muy bueno. bien. Si hay un 1 a 1 que se cubre bien, que todos los corners hicieron el slot y toda la jugada converge bien, funciona perfecto. Porque entonces tú dejaste
También necesitas tener una línea defensiva que también ataque el 1-1, que no tengas un ofensivo que pueda con dos, por ejemplo. Pero si logras eso, es muy fácil. El problema es que cuando mandes el blitz tienes que saber por dónde vas a atacar, porque donde lo mandes mal, si lo mandas muy abierto, si lo mandas por donde no es, el quarterback te puede rolar y ya un wide receiver que sea muy alto o un quarterback que sepa lanzar corriendo, te va a hacer un buen pase. Ese se vuelve un problema. Para que un blitz sea bien ejecutado y sea muy efectivo, en la defensiva tiene que haber alguien o dos que sean muy veloces. O sea, el blitz se juega es con la velocidad, no tanto con la fuerza de ir a presionar, a empujar a los gordos, sino de correr lo más rápido posible, no importa hacer daño o no, sino lo más rápido posible y llegarle al quarterback. Y también agregarle a eso es que los blitz dependen en una muy buena medida su éxito, obviamente, de tener una línea defensiva, unos frontales buenos. Si yo puedo poner presión al mariscal con mis 4 frontales, la carga, o sea, ese blitz, sí llega por sorpresa. Si el porcentaje de éxito es mucho mayor en esa jugada. Ahorita mencionaban a Brian Flores, es un genio, coordinador defensivo que manda muchas cargas. Sus defensivas hacen blitz permanentemente y en cierta medida se vuelven un poco predecibles. El problema es que las varía, a veces te manda un corner, a veces te manda un safety. Pero tú estás esperando como liniero una presión de 5 o 6 jugadores, no de 4. Y cuando espera de 4, atacan 5. Entonces, cuando yo tengo una línea defensiva que puede presionar con 4, sí puedo darme el lujo de mandar cargas sorpresas. Cuando no, y estoy jugando permanentemente como los Vikings a cargar, pues pierde su, digamos, como su impacto, ¿no? El problema es que estás al mínimo error. La ventaja de jugar sin carga es que tienes un jugador libre que te puede cubrir, que normalmente es el safety. Uno o dos safeties, ajá. Exacto, ese te va a cubrir si algún 1-1, un duelo, porque ahorita que hablemos más adelante, esto es un duelo, realmente es duelo 1-1 entre varios jugadores. Si alguien pierde ese duelo, está ese jugador extra que te va a cubrir. Pero si no, en un blitz pierdes ese jugador y los demás prácticamente, si alguien perdió, pues ahí nos llevaron. Yo estoy muy en contra del blitz, no soy muy amigo, y sobre todo si está enfrentando un quarterback talentoso. Por ejemplo, les tengo un dato de Stafford la temporada pasada. Tuvo de sus 46 touchdowns, 32 fueron contra el blitz y solo tiró una intercepción cuando lo blitzearon. De las tiene muchas armas. De las 8 que tiene. Claro, Stafford tiene muchas armas, pero también tiene un buen brazo, pues que todos. No, y una buena lectura. Eso también es de lectura. Sabes hacerse el balón, muy pilo. El balón claramente. Pero yo no soy el blitz, tíreselo a CJ Stroud, pero yo no soy mi amigo el blitz. Y sobre todo como lo aplica Brian Flores, que CJ Stroud se carga el solo. Que creo que además que Brian Flores, pues seré muy polémico en lo que voy a decir, le tiran muchas flores, pero pues los Vikings por acá me dijeron que van a quedar de primeros, pero... Dicen que van a quedar entre primeros y de segundos. Primeros y de segundos. Primero. Primeros o segundos. Para la cervecita es primero o segundo. Es una buena defensiva, pero igual hasta qué punto. Lo que pasa es que es una defensiva que asfixia, por tanto Blitz asfixia. O sea, eso sí. Cansa, sí, desgasta, cansa, pero se vuelve también muy predecible. La defensa, sí, es una jugada muy desgastante, sí. Se vuelve bueno, eso es algo también importante decirle a los oyentes, y es como que la ofensiva, como controlan el reloj del partido, ellos pueden hacer más cambios y le intentan dar los mismos cambios a las dos por partes. Regla tienen derecho, pero, si la ofensiva es un cambio, la defensiva puede hacerlo. Pero es más fácil tener 4 o 6 receptores bien promedio que puedan estar regulándose a 3 linebackers que sean del mismo calibre. Entonces, igual de bueno, sí. Exacto. O sea, un Cristian González, vos no puedes llegar y decir como, bueno, pongamos el siguiente que es igual de bueno. No, él tiene que estar siempre con el mejor receptor. Entonces, si él siempre está en el campo, siempre se va a cansar. Normalmente se dan esos duelos, y si sale el mejor receptor, también descansa el mejor corner. Pues la vaina a mí con el blitz es esa, que depende mucho o es muy susceptible al talento de la ofensiva, y por lo general usted en la postemporada pues se enfrenta a las mejores ofensivas, a menos de que sea CJ Stroud, entonces por ende termina pagando las consecuencias. Creo que Minnesota paga las consecuencias muchas veces. Bueno, soltemos a CJ Stroud y a Flores para avanzar a la siguiente estrategia, que sería el juego defensivo de cobertura personal o de cobertura zonal. La analogía sería vamos a cuidar el puesto o
vamos a perseguir a nuestro hombre hasta el baño, hasta donde se vaya a meter en cualquier zona del campo. En la primera, en la cobertura personal, cada defensivo tiene asignado un jugador específico del equipo contrario, de la ofensiva, que tiene que marcar. El objetivo es seguirlo hasta donde vaya y evitar a toda costa que reciba el pase. Si puede hacer una jugada grande como una intercepción, mucho mejor. ¿Cuáles son las ventajas? Que la defensa ejerce una presión inmediata, y para ello es ideal tener defensores muy rápidos y muy habilidosos. La desventaja, que si el receptor es mucho más rápido, más ágil, o tiene muy buena capacidad de hacer las fintas que nos estaba mencionando ahorita Gustavo, y es un excelente corredor de rutas, fácilmente va a superar esa marca hombre a hombre, y ahí el quarterback, si su línea ofensiva le da el tiempo, va a encontrar muy fácilmente a un jugador desmarcado que puede hacer una jugada grande, ¿cierto? En la cobertura en zona, lo que hacen los equipos defensivos es dividir el campo en diferentes áreas y asigna un jugador a defender alguna de esas áreas de la zona específica del terreno de juego. Entonces, si un receptor entra en esa zona, inmediatamente el jugador asignado a defenderla debe cubrirlo, y cuando el receptor sale de esa zona debe, digamos, dejarlo al siguiente compañero que está cubriendo la zona aledaña a la que acabó de pasar el receptor. Este tipo de cobertura permite leer la mirada del quarterback y reaccionar en grupo, y también es buena cuando hay jugadas con múltiples receptores. Tiene algunas desventajas, y es que, por ejemplo, si hay varios receptores en una misma zona, puede haber confusión entre los jugadores defensivos, y eso hace que se liberen y puedan recibir los pases los receptores. Y otra de las desventajas es que requiere mucha comunicación, y cuando las defensivas no están del todo bien acopladas, a veces pueden generarse desencuentros en ese tipo de jugadas. Esas son como las principales características de las coberturas en zona y cobertura hombre a hombre. Digamos que un ejemplo claro de la hombre a hombre pasó ahorita en el Super Bowl. Cristian González le pegó a Jackson Smith en Giva todo el partido, lo maniató en la primera mitad lo anuló. Y eso es un ejemplo de lo que es esa hombre a hombre, ¿no? Por donde iba Jackson Smith en Giva, por ahí iba Cristian González. Pero el campeón usó defensa de zona. Pero miren, no, es que aquí hay varios conceptos que en la zona se puede aplicar así yo tenga, pero siempre me va a parar al frente de los duelos que les decía. Si Jackson Smith en Giva, yo soy Cristian González, me va a parar así, sea zona o sea hombre, me paro donde esté el fuerte y decirle yo aquí estoy el corner fuerte. ¿Qué es lo que pasa con la zona? Sí requiere mucha comunicación. Y tiene que haber una buena lectura de las ofensivas. Eso es importante manejarlo, y le da, digamos, cuando se manejan defensivas que dan mucho espacio, normalmente siempre se maneja zona. ¿Qué pasa, digamos, en el hombre a hombre? El hombre a hombre se ve muy bien de que puede ser, pero también ofensivamente es muy fácil de contrarrestarlo cuando yo hago cruces entre receptores. Y se chocan. Y al hacer un cruce, los corners nos estrellamos. De hecho, para mí la más difícil de hacer a veces es cuando me hacen cruces. A mí me joden mucho el hombre a hombre. Entonces a mí me molesta esa por eso. Pero digamos, ahí me siento más fuerte de zona, pero de zona necesito, si tengo buena confianza con mis otro corner, con mi safety o con mi linebacker a veces. Necesito comunicarme muy bien. Cuando no hay comunicación, mejor hombre a hombre, pero los cruces siempre nos van a matar porque nos van a hacer estrellar. Al hacernos estrellar, nosotros perdemos como la referencia y damos las ventajas, y ahí es donde nos afectan, nos meten el paso. Aminorar la marcha y hacer el cambio de velocidad, que ahí el receptor gana mucha ventaja. Lo que pasa es que en la zona hay zonas grises, valga la redundancia, ¿no? Hay momentos por lugares de esas zonas que no hay allí o no es claro quién debe cubrir ese pedazo, y es donde quarterbacks, mariscales de campo habilidosos o bien inteligentes de tener lecturas mandan el pase. Yo les tengo un dato. Estamos en la era de la zona, de la defensa en zona. No más en la temporada que acaba de terminar, más o menos el 70% de los snaps defensivos fueron de defensa en zona, y las dos mejores defensas para mí de la liga, que son la de los Texans y la de los Seahawks, son defensas que utilizan mucho la zona. Yo creo que estamos en general y en todos los deportes, la defensa en zona está cogiendo mucha fuerza, sobre todo porque si usted tiene el personal, sí, el híbrido está, pero si usted tiene el personal
la defensa en zona creo que es la mejor forma de ser consistentes. Hay una cosa, Da mucho el híbrido para siempre bloquear la mejor arma del otro equipo. Te la quita. Sí. pero Y no, listo, juégame con otra, pero con esa no me la vas a hacer. por ejemplo, lo que dice Nicolás, toda la razón, siempre usan en zona es porque primero le ayuda a descansar un poco a los defensivos, porque como están en su zona, Es menos desgaste. los defensivos solo están pendientes es del coreback y de uno que otro que pase por su zona, mientras que cuando están hombre a hombre tiene que estar todo el tiempo pendientes del otro receptor. Algo que es muy bacano de los corners que se pegan a los receptores, ellos tienen como dos tácticas, dos variantes. Una la press man, que eso lo hacen ya todo el tiempo, y es que cuando empieza la jugada, lo primero que hacen es darle como una palmada o un empujón al receptor antes de que coja su ruta, primero para quitarles tiempo, para que no lleguen a su ruta rápido y el coreback tenga que esperar en la bolsa. Y lo otro es que el defensivo, o la otra, es que el defensivo se hace 5 a 7 yardas de colchón, porque cuando hay unos receptores que son muy explosivos, ellos, si están muy cerca, puede que con una ruta rápida se los vuelan. ¿Qué es lo que pasa? Te deja contra pie y te jode. Exacto. Lo Y rebasa muy fácil. ese es el problema de cuando es hombre a hombre. Y es que cuando el receptor te gana sí o sí, ya no hay otro compañero aparte de un safety que te pueda ayudar. O sea, si un pase largo o un receptor rápido te gana una ruta en hombre a hombre, no solo sos vos. O sea, no hay un segundo que te esté ayudando a cubrir ese mejor receptor. De hecho, eso que dicen Jaime también pasa mucho, pero a veces con los rápidos toca hacer la doble cobertura. Que es Ujú. una doble cobertura y es pegar también el safety apoyando. Al mejor receptor, exacto. ¿Por qué? Porque si yo le doy espacio, obviamente él me juega una jugada de slot, porque es tan rápido, lo que hace Amon-Ra St. Brown, que juega mucho en las rutas cortas de diagonales, que pues obviamente, a ver, hay una estrategia en la ofensiva que es siempre atacar entre el corner y el safety, o entre el corner y el linebacker, buscar esas zonas de hueco. Esos se utilizan mucho para zona. Y otra ventaja que tiene para la ofensiva es que cuando se utiliza el hombre a hombre, siempre se libera la parte de los lados. Entonces, los corebacks con movilidad como Lamar Jackson, Josh Allen, utilizan que esos corners, los safeties, tienen doble, tercera cobertura y tienen ese espacio, ese hueco en el que pueden correr y ganarse las 5 o 10 yardas corriendo los corebacks que pueden correr. No los Aaron Rodgers o los Kirk Cousins, que es imposible pues que para ellos tengan ventaja en ese espacio. Sí, lo bueno de la zona es como entregarle, digamos, esa consistencia al colectivo en general, y como decía Gustavo ahora, también ese híbrido es como anular a los mejores. Y bueno, pues si me toca mamarme los puntos de Bobo en los Seahawks, pues qué más le podemos hacer, pero anulo a Smith Nijba, que es el que nos va a joder sí o sí si le dejamos el espacio. La zona yo creo que viene cogiendo mucha fuerza y va a seguir siendo Lo que pasa es tendencia. que la zona permite maquillar también defensas un poco menos hábiles, ¿sí? En cambio que la cobertura hombre a hombre, si tu esquinero es malo, lo notas. O lento, te lo humillan en un solo pique. Exacto. Oh, La zona permite que un equipo con menos talento sea competitivo. Sí, y también permite que, o digamos que impide que equipos con talento promedio puedan hacer más daño. O sea, la zona le entrega las cosas al talento supernatural, por así decirlo, a las La superestrellas. fortaleza de la zona es que pueden detener siempre la carrera, porque casi todos los defensivos están, como decía ahorita Gabriel, están en una zona marcada en el campo. Entonces, si todos los defensivos están atrás, es muy probable que un corredor, si encuentra el hueco, pueda llegar y ganarse las yardas. Pero si logran detener la carrera, van a implementar siempre la zona. Por eso las mejores defensivas no les permiten muchas carreras a los oponentes. Y Sí. además, digamos, no sé si han visto que ahora los receptores también están calculando más pases. Porque pueden salir en hacer el engaño en la carrera, no pasó, los otros están pendientes del pase y descuidan mucho al running back. No lo ven a veces Sí. como un posible receptor. Y en ese Y hay equipos que sentido lo ustedes que permiten consideran, en ese sentido ustedes que consideran mejor, ya hablamos más o menos de las bondades que tiene la cobertura por zona u hombre a hombre. ¿Qué consideran ustedes mejor? ¿Que esos receptores no tengan espacio o hacer la presión al quarterback para que no tenga tiempo para tomar las decisiones? Lo mejor Yo es siempre voy a tener escoger el quarterback. la presión, siempre golpear el coreback.
siempre como que él siente Abrumarlo. exacto, el abrumar de que él tenga que estar corriendo para un lado para el otro, lo que pasó en el Super Bowl de Tampa Bay contra Kansas City, que a pesar de que tenía armas, Kansas City, Mahomes solo pudo correr de un lado al otro y no pudo hacer mayor cosa. Corriendo por su vida. Pero ojo, porque es que esa es una pregunta engañosa, una posición engañosa, porque el hecho de que yo tenga a mi secundaria marcando bien, ¿sí? No le estoy dando receptores abiertos ni fáciles al quarterback, va a hacer que el quarterback no tenga posesión de balón de promedio, que son 2.5 segundos más o menos lo que se demora el quarterback en lanzar, sino que se tenga que extender 3, 4, 5 segundos. Eso es mucho tiempo para que la bolsa pueda mantener en su lugar la presión del front seven, ¿sí? Entonces, si yo tengo buenos esquineros, buenos safeties, yo lo que puedo hacer es que sin necesidad de hacer blitz, hacer presión, porque el quarterback simplemente no tiene cómo mandar ese pase. Sí, miren, ahí estoy muy de acuerdo con Javier, y eso depende mucho contra quién estés jugando. Hay quarterbacks que no son muy buenos, no tiran muy buenos pases, no son tan precisos. Sí, Tú no necesitas tener cobertura, no tienes que hacerle tanta presión. Con mantener la cobertura, pues te defiendes. Pero hay quarterbacks como un Mahomes que te pone el pase milimétrico allá, un Brady. Pues a ellos toca presionarlos para no dejarlos pensar, porque son muy inteligentes y hay que tratar de hacerlos pensar de la forma más rápida, porque es muy difícil y va a depender mucho del equipo con que se enfrente uno. Y ahí yo hablo de la experiencia. Digamos, a mi defensa con el equipo que yo juego nos va mejor haciendo cobertura que hacer presión. Cuando hacemos presión no defendemos también, nos corren más. Depende. Sí, yo creo que igual es muy situacional también, o sea, la NFL, las defensivas son muy situacionales, como dijo Gustavo y como dijo Harold. También depende mucho de a qué me estoy enfrentando, pero yo sí soy amigo de la defensa en zona y de anular todos los espacios posibles, más que de sobrecargar de presión al quarterback, porque desgasto mi defensiva, sí puede que desgaste al quarterback, pero también le entrego espacios extras para que haga, como decía ahorita, uno en los juegos de campeonato, los juegos más importantes, se enfrenta a ofensivas y a quarterbacks muy talentosos que a más mínimo espacio, llórelo. Es que, le da a Mahomes un espacecito y este llórelo. juego es como Chao. lo definió ahorita Gabriel, es un ajedrez. O sea, tanto el ofensivo está pensando en estrategia de cómo los engaño, como el defensivo en cómo los engaño. Cómo yo puedo dominar y hacer que tenga yo la ventaja. Eso es por eso un juego tan pensado y tan importante, un coordinador defensivo como un coordinador ofensivo. Gustavo dijo algo y es como que un buen pase es indefendible. O sea, puede que sea la cobertura, puede que sea hombre a hombre, blitz, lo que sea. Pero un buen pase en su punto, en la trayectoria, sin hacer frenar al receptor, puede tener lo que sea. Pero si es un buen pase, es indefendible. Por ejemplo, ahí volvemos a hablar de defensivas sólidas de los últimos tiempos. ¿Cómo ganó los Eagles el Super Bowl a los Kansas City Chiefs? A punta de presión de quarterback, y no usaron nunca blitz. Eran los 4 gordos grandes de adelante. Y solo presionaban con 4. Y solo presionaban con esos 4 y se lo cargaban, lo ponían a correr y a cometer errores, porque así fue como se dio el pick six de Cooper DeJean. Un Mahomes corriendo desesperado por su vida, suelta el balón y se lo intercepta Cooper de una y se lo regresa a touchdown. Pues es que eso es una cosa que toda defensiva creo yo que tiene en mente, que es su sueño, y es que con solo 4 yo pongo a correr a ese mariscal. La presión es O sea, impresionante. si yo logro hacer eso, mi defensiva va a caminar ese partido. Así ganó Seahawks, Así es. solo presionando con También. 4. Si yo logro ser tan inmensamente superior a la línea ofensiva que me sobran jugadores para cubrir la parte de los linebackers y de los jugadores en la parte de atrás, ese es el sueño de toda defensiva. Sí. Sí, no, y por ejemplo, volviendo a lo que decía Gustavo, del pase profundo, precioso, divino, ahí está también en ese Super Bowl, el que comenté ahorita de Davonta Smith. Estaba contra el mejor corner de Kansas City, que era Trent McDuffie, y ese pase estuvo también puesto que le cayó de directo en las manos. El de Woody contra los Texans, que también tenían el mejor correr. ¿Y cómo usted defiende ese balón que coge una mano casi cayéndose? ¿Cómo? No hay forma. Señores, y ya que estamos mencionando, digamos, esas situaciones específicas de las defensivas, ¿ustedes consideran que hoy en día las defensivas son más flojas por las reglas de la liga, que eso se menciona constantemente, o es que realmente
digamos, los ataques son imposibles de detener, son tan buenos y han evolucionado tanto que ya las defensivas no tienen cómo contrarrestarlos. Yo creo que las reglas han afectado mucho a los defensivos. Obviamente la liga lo ha pensado porque más puntos más vende, ¿no? Más espectáculo. Pero eso ha maniatado a los defensivos. O sea, hay momentos donde uno dice que ni siquiera le pegó, solo lo tocó. O lo agarró. Y le mandan un flag, le mandan un castigo. O sea, yo sí creo que las reglas han hecho que las defensivas tengan mucho más difícil su trabajo. Sí, yo creo que el talento, o sea, sí creo que el talento ofensivo obviamente ha evolucionado mucho, la capacidad atlética y digamos toda la capacidad analítica que hay en los equipos hoy en día ayuda mucho a las ofensivas, pero yo sí creo que las reglas han limitado mucho a los defensores a hacer, digamos, su trabajo, porque los defensores cuentan con su físico y con su capacidad también corporal para rendir, y si las reglas no les ayudan es difícil que hagan bien su trabajo. Claro, inclusive si ustedes de defensivo actualmente, antes no, y pasan todos los deportes, pero actualmente sobre todo es porque están evitando las conmociones, los contactos, sobre todo después de que Tua se le doblaran los dedos en el terreno del juego. Entonces ya los defensivos, si les caen encima a un quarterback, les ponen problema. Si les va a un lado, dicen que fue con intención o sin intención. Entonces, y ellos dicen, es que nosotros jugamos el 100% cada jugada. O sea, cada momento ellos juegan el 100%. ¿Cómo van a ir corriendo a máxima velocidad contra el quarterback que tiene la pelota y frenar un instante antes solo para no tocarlo? Es imposible. Es muy difícil. Yo igual estoy muy de acuerdo con Harold, y es que creo que más que la parte de física también tiene mucho que ver con el espectáculo que buscan dar las ligas, que equivocadamente, pienso yo, creen que más puntos es más espectáculo, y las reglas son para favorecer las ofensivas, y eso también le ha disminuido la competitividad. Eso está pasando mucho en la NBA en estos momentos, es que cualquier toquecito es tiro libre, y a la gente tampoco le gusta ver eso porque pues, creo que le quita competitividad al espectáculo. Entonces yo sí creo que las defensivas se están viendo muy afectadas por las reglas, que vienen muy de la mano de buscar más puntos, porque la teoría es que más puntos da más vistas y más highlights. Pero también es para cuidar a los jugadores ofensivos. Claro, pero inclusive si ustedes miran ahorita al principio que estábamos hablando de esas defensivas históricas, inclusive yo mencionaba la de la cortina de acero, si ponemos a jugar esa defensiva ahorita con las limitaciones en reglas, les pitarían todo y no ganarían los 4 Super Bowls que llegaron a hacer. Les y los Santos ganando su Super Bowl por fragantes. Los sacan. No, pero es que miren la desigualdad en reglas. Jugadas simples que todo el mundo ha visto actualmente. El push-push. ¿Cómo tú vas a frenar la inercia de alguien que arranca, que es el que decide la arrancada? No puedes frenar eso es esa imposible, inercia, es indefendible. Entonces, además que se salta, o sea, eso es ¿no? O sea, es false start. Exacto, pero tienes que colocar también unos linieros que sean muy difíciles de mover. Entonces ya ahora los defensivos tienen que ser también otros tipos grandes y pesados, que son las defensivas pesadas, para evitar ese push tuyo. Entonces mandas incluso he visto que han mandado hasta linieros ofensivos a defender. Y los ponen acostados, como también en el fútbol, para defender los tiros libres. El cocodrilo. Que ya tienen que poner al cocodrilo. Y ni así los defienden, ni así los pueden detener. El punto de gravedad, el centro de gravedad es tan bajo que obviamente te queda muy imposible por espalda, por la forma en que estás parado como defensivo, bloquear eso. Segundo, pongámoslo ahora el balón en el aire. Un corner y un wide receiver se lanzan a coger el balón, ambos lo cogen en el aire. ¿Quién gana? Los dos caen con el balón agarrado en el aire. ¿A quién le dan el balón? El ofensivo tiene el ofensivo. Se lo Al ofensivo. Entonces, obviamente quieren el espectáculo porque se ve vistoso y todo eso, pero pues obviamente creo que no puede ser ni muy la vela ni muy cerca al santo que lo queme, ni muy lejos que no lo alumbre. Sí, eso es verdad. Bueno, pues en resumidas cuentas, la defensiva es el arte de destruir, es el arte de entorpecer la labor del equipo contrario, y pues alguien lo tiene que hacer, ¿cierto? Por el momento creo que hemos sido lo más claro posibles para explicar de qué se trata la defensiva, sus posiciones, sus estrategias. La idea es que pues cada vez que vean un partido entiendan un poquito más de qué es lo que están haciendo esos 11 que procuran frenar al equipo
equipo atacante. Gracias muchachos por estar acá. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos veremos la próxima semana. Que estén bien. Gracias, Igualando. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.